En los últimos años nos hemos acostumbrado a ver titulares como que Francia ha perdido la batalla en África o que Rusia le ha ganado la batalla a Francia en África. Pero realmente esto es así. ¿Cómo es a día de hoy la influencia francesa en África y sobre todo en el África occidental, en sus antiguas colonias? Pues bueno, precisamente este es el tema que quiero tratar en este vídeo. Así que sin más dilación, mi nombre es Mateo y esto es La Sala Política de Political Room. Bien, creo que la mejor forma de explicar este vídeo es hacerlo en orden cronológico, repasando los eventos más importantes de los últimos años en el África Occidental, sus causas y cómo han afectado a la influencia francesa en la región. Así pues, nos vamos a ir un poco lejos en el tiempo, concretamente al año 2013. Y es que, por decirlo vulgarmente, Europa está acojonada con el yihadismo, lo que obviamente fuerza al continente a reaccionar. Así pues, se establecen una serie de misiones internacionales en los países más problemáticos de esta región, concretamente Mali, Burkina Faso y Níger. El objetivo de estas misiones va a ir, digamos, por dos ramas. En primer lugar, unas misiones de adiestramiento de las Fuerzas Armadas locales, que las va a llevar en su conjunto la Unión Europea, y luego unas misiones ya puramente militares de combatir junto a las fuerzas locales a esos movimientos insurgentes. Estas misiones van a estar encabezadas por Francia a título propio, aunque por supuesto se van a servir de la ayuda de la OTAN, sobre todo de Estados Unidos y también de los otros países europeos que andan por la región, aunque como digo, siempre encabezadas por Francia. Sin embargo, los años van pasando y pues la seguridad en estos países no termina de mejorar, no termina de ser lo suficientemente buena para que podamos hablar de que estos estados tengan el monopolio de la fuerza. Asimismo, y como era esperable, la incapacidad de las tropas occidentales y sobre todo de las tropas francesas para poner orden en estos países provoca que poco a poco, con el paso de los años, se vaya generando un sentimiento, en este caso, antieuropeo y sobre todo antifrancés, porque al fin y al cabo son los franceses los que están combatiendo. Y claro, esto nos lleva a un nuevo año clave, concretamente el año 2020, el año de la pandemia que genera una gran crisis económica y sobre todo mucha inflación, lo que golpea de lleno los bienes de primera necesidad. Y claro, si en un país como España nos quejábamos de que, por ejemplo, el aceite de oliva o el pan hubiera subido de precio, imaginaos lo que estaba pasando en Burkina Faso, donde recordemos que además la población es muy joven y tiene un nivel cultural, un nivel intelectual bastante más bajo. ¿Esto en qué se traduce? Esta crisis interna de seguridad y esta crisis económica, al final, ¿qué es lo que provoca? Pues no es ni una reestructuración del Estado ni una democracia. Cuando esto pasa en África Occidental, lo que tenemos son golpes de Estado. Y así en el año 2021 ocurre el primero en Mali, liderado por Assimi Goïta. Y con cada golpe de Estado, obviamente, se reconfiguran las alianzas. Y esto no implica que de primeras Assimi Goïta eche a Francia. De hecho, hay conversaciones, pero lo primero que debemos tener en cuenta es que Francia sí rechaza el golpe de Estado. Es decir, le dice a esta nueva junta militar liderada por Assimi Goïta que no le gusta. Pero bueno, aún así hay negociaciones, como siempre, y Assimi Goïta es verdad que establece nuevas alianzas, y concretamente una muy particular va a ser con el PMC Wagner, con el Wagner Group, en ese momento en manos de Prigozhin, pero dependiente de alguna manera de Rusia. Y Assimi Goïta lo que les viene a decir a los franceses es que pueden mantener su presencia militar en el país, pero que él quiere que colaboren con los rusos de alguna manera para intentar garantizar el orden. Esto es algo que Francia había hecho ya en Libia, pero por alguna razón Macron decide no hacerlo, no aceptarlo en África Occidental, que quizás es una región que sienten más suya. Y esto provoca que al año siguiente, en el año 2022, Assimi Goïta ordene la retirada de las tropas francesas del país. Y claro, colaborar con los rusos suponía una pérdida de influencia, pero retirarse del país es una gran pérdida de influencia. Con todo, cabría analizar aquí si fue Assimi Goïta el que echó a los franceses o fueron los propios franceses con su actitud desde el principio los que provocaron su salida, porque al final su pérdida de influencia ha sido mayor que la que hubieran tenido si de alguna manera hubieran colaborado con la nueva junta militar. Pero es que la cosa no acaba aquí, porque si en el año 2021 cayó Mali, en el año 2022 cae Burkina Faso, es decir, tenemos un golpe de Estado también en Burkina Faso, en este caso liderado por Ibrahim Traoré. Un Ibrahim Traoré que, por supuesto, al igual que Assimi Goïta, se va a servir de ese sentimiento antifrancés y lo va a explotar en su beneficio. Y, por supuesto, esto también va a hacer que Francia, una vez más, con todas sus organizaciones en esta región, de alguna manera repudie o considere negativo ese golpe de Estado y, por tanto, ya se genere un primer enfrentamiento. Y fruto precisamente de ese enfrentamiento entre Francia y la nueva junta militar en Burkina Faso, y sobre todo del mal precedente que había sembrado en este caso Assimi Goïta en Mali, al siguiente año del golpe de Estado, esto es en el año 2023, Burkina Faso anuncia que retira también las tropas francesas.
Pero es que en el año 2023 va a haber también un nuevo golpe de Estado, en este caso en Níger, liderado de nuevo, por supuesto, por una junta militar y en concreto por Chiani, un Chiani que va a hacer lo propio, es decir, explotar el sentimiento antifrancés, pedir ayuda a los rusos para garantizar su seguridad, al igual que también lo hizo, por cierto, Burkina Faso, y, como es precedente, como ya había pasado, pues ordenar la retirada de las tropas francesas, que de hecho se produce en ese mismo año. Y como es obvio, París también rechazó de lleno este nuevo golpe de Estado, esta nueva junta militar. Así pues, vemos que en un plazo muy cortito, de 4 años, 3 golpes de Estado reconfiguran el mapa en África Occidental y de alguna manera perjudican a los intereses franceses. Pero debemos recordar que fueron los franceses los primeros que rechazaron siempre a estas juntas militares y sobre todo sembraron un precedente muy malo con su expulsión en Mali, porque de alguna manera si hubieran aceptado trabajar con los rusos en estos 3 países, probablemente su influencia no hubiera decaído tanto e incluso podrían haber empezado a descargar responsabilidades en los rusos y decir que todos los problemas regionales pues venían de ellos. En fin, que de alguna manera la actitud francesa les perjudicó claramente. Lo que nos lleva a otro año, estamos ya en el año 2024, y otro país anuncia que quiere que los franceses se vayan, en este caso Chad. Pero, a pesar de que esto, por supuesto, representa una pérdida de influencia, hay que matizarla. En el caso de Chad no existe un sentimiento antifrancés. Lo que pasa es que los franceses llevan desde la independencia, esto es desde 1960, con presencia militar en el país. Presencia militar que está allí para garantizar, por supuesto, la seguridad interna. ¿Se ha conseguido esto? Pues no, y al final, como es obvio, en Chad se han casado y han buscado otras alternativas, y esas alternativas pasan porque también los franceses se vayan. ¿Supone una pérdida, por tanto, de influencia? Sí, pero de nuevo no es que Chad haya expulsado a los franceses, sino que los franceses, por su falta de efectividad, pues al final no han conseguido garantizar la seguridad y eso ha provocado que el ejecutivo de turno se haya acabado cansando de ellos. Y seguimos avanzando en el tiempo, porque llegamos al año 2025, un año que es muy curioso, porque también a principios de año, en enero de 2025, concretamente se anuncia que a los franceses los echan de Costa de Marfil. Pero de nuevo, esta hay que puntualizar, porque lo que ha pasado en Costa de Marfil no tiene nada que ver con los casos anteriores y ni siquiera supone una pérdida de influencia. Porque recordemos que los franceses llegan a Costa de Marfil en el contexto de la Segunda Guerra Civil Marfileña, que básicamente se produjo porque Alassane Ouattara, que había sido elegido democráticamente en las elecciones del 2010, no puede acceder al poder porque el anterior presidente, que había extendido su mandato de manera, digamos, pseudo legal desde el año 2005 hasta el año 2010, porque en el año 2005 finalizaba, pues se niega a darle el poder. Entonces Alassane, con apoyo de los franceses, recupera el poder. Hasta aquí todo normal. El presidente electo es el nuevo presidente de Costa de Marfil, lo que tiene sentido. ¿Cuál es el problema? Que Alassane lleva desde entonces 15 años seguidos gobernando y por supuesto no lo ha hecho democráticamente. Y por supuesto, al haber recibido en su momento apoyo de los franceses, ¿esto que genera en el país? Un sentimiento antifrancés, porque Costa de Marfil además ha habido varios años que ha tenido crecimiento negativo, es decir, que se ha empobrecido durante la estancia de Alassane, durante la estancia de este dictador. ¿Y qué es lo que ha dicho París? Pues que quiere retirar las tropas parcialmente, pero esto no significa que Francia se esté retirando del país. Simplemente está reorganizando su estrategia en el mismo porque, para empezar, no necesita tantas tropas. En segundo lugar, ya no está allí para garantizar al presidente porque ese presidente no es democrático y, por tanto, si van a coger asco a alguien que sea Alassane, no a los propios franceses. Por supuesto, Francia no se retira del todo, ya que con Alassane tiene buenas relaciones y por algo en su día lo apoyó. Pero bueno, en este caso, como vemos, ni siquiera lo calificaría de una pérdida de influencia, simplemente está reconfigurando el tablero en este país, que también está dentro del África Occidental, pero esto, por ejemplo, en muchos medios se vendió otra pérdida de Francia. No, Francia está reconfigurando el tablero en Costa de Marfil. Pero bueno, como hemos dicho, este 2025 está siendo muy juguetón y precisamente hace tan solo unas semanas saltaba la noticia de que Mali, Burkina Faso y Níger se salían de la OIF, esto es de la Organización Internacional de la Francofonía. Y de nuevo todos los titulares diciendo que Francia una vez más derrotada en África. Pero bueno, cabe destacar que Francia había suspendido a estos países tras sus juntas militares, es decir, tras esos golpes militares, por lo que llevaban varios años fuera de la organización. Así que de nuevo vuelvo a preguntar, ¿han echado los franceses a estos países o han sido estos países los que han abandonado la organización voluntariamente? Yo creo que es claramente lo primero. Al final, pues si te echan de un sitio, pues ¿para qué vas a seguir intentando entrar una y otra vez? Pues bueno, me han echado, pues vale, me voy.
Esto es como si el portero no te deja entrar a un bar. Así pues, y en conclusión, estos son los mayores eventos que ha habido en los últimos años y como vemos, sí, hay una pérdida de influencia de Francia en África. Pero amigos míos, cabe hacerse una pregunta. ¿Está mejorando la presencia de los rusos los datos de seguridad frente a la época francesa? Pues lo cierto es que no mucho. Especialmente en Mali los datos incluso están empeorando. Y debemos tener en cuenta que el odio, el sentimiento antifrancés no se generó de un día para otro. Es decir, cuando llegaron los franceses en 2013, el sentimiento no se generó ya nada más establecerse en el país, sino que esto es algo que se va generando con el paso de los años. Y los rusos llevan en estos países 2, 3 años, pero cuando lleven como los franceses 4, 5, 6, 7, 8, 9 años y la situación siga igual o peor, ¿qué pasará con la población local? ¿Desarrollarán un sentimiento antirruso? Pues probablemente. Por tanto, aquí tenemos un primer punto muy importante. En esos países puede que la presencia francesa no esté ahora mismo, pero con el paso del tiempo, lo mismo que le pasó a Francia le puede pasar a Rusia y que los franceses vuelvan a ser los que de alguna manera se establezcan en estos países. Porque si Rusia se retira el día de mañana, ¿qué van a ir ahí? ¿Los estadounidenses? ¿Los chinos? ¿Algún país árabe? No. Los que irán de nuevo serán los franceses. Asimismo, analicemos estas juntas militares, porque por ejemplo, en el caso de Ibrahim Traoré, da un golpe de Estado contra un gobierno que había dado un golpe de Estado, que a su vez también había dado otro golpe de Estado contra otro gobierno que había dado un golpe de Estado. Es decir, que en estos países hay golpes militares cada 2 por 3. ¿Y quién dice que el día de mañana no se orquesten desde París, donde precisamente están y residen todos los movimientos opositores, 3 golpes de Estado en Burkina Faso, Mali, Níger, que reconfiguren las alianzas a favor de los intereses franceses? Como vemos, esta pérdida de influencia es muy frágil, es decir, en cualquier momento, por una razón o por otra, por un sentimiento antirruso o bien por una reconfiguración mediante otro golpe de Estado, todo puede volver a ser como antes. Lo que me lleva al último punto. ¿Cuál es la influencia actual de Francia en el África Occidental? Pues bueno, el que piense que Francia está ya fuera de África o que Francia está perdiendo la batalla en África está totalmente equivocado. Los franceses siguen teniendo el idioma más hablado después de los autóctonos. Asimismo, como ya hemos dicho, la oposición a esos nuevos gobiernos militares en Burkina Faso, Mali y Níger está en París. También debemos recordar que los emigrantes de esta región no se van a Rusia ni a China, se van obviamente a Francia, por lo que sus nexos culturales y sus nexos diplomáticos se mantienen con la metrópoli. Y en términos económicos es que no caben dudas. En materia energética, Total Energy, la energética más grande de Francia, la energética por excelencia del Estado francés, tiene una presencia brutal en África Occidental. Asimismo, empresas como Carrefour o Auchan también tienen muchos más establecimientos en esta parte de África que sus competidores chinos, rusos, estadounidenses, alemanes o quien tú quieras. Y por supuesto, hablemos de la política monetaria. El franco CFA sigue siendo la moneda oficial de la mayoría de los países de África Occidental, incluidos aquellos que han sufrido golpes de Estado. Es decir, en Burkina Faso, en Mali y en Níger se sigue usando el franco CFA, o sea, la política monetaria sigue siendo controlada por Francia. Y aunque estos 3 países parece que quieren crear una moneda entre los 3 que no dependa del Estado francés, lo cierto es que lo van a tener muy difícil, porque si no son capaces ni de controlar sus propias fronteras, a ver cómo consiguen hacer una moneda que pueda sustituir a la francesa. Por lo que de alguna manera la política monetaria, incluso en los rebeldes, se mantiene por parte de Francia. En definitiva, no se puede decir bajo ningún concepto que Francia esté fuera de esta región o que esté fuera de la pelea por esta región. Francia sigue liderando en la región y sigue teniendo un poderío muy importante que no se puede de ninguna manera engañar a la gente y decirle que es que los franceses están fuera de África. No, no, no. Los franceses están en África y están luchando por mantener ese poderío o por recuperar aquel que han perdido. Pero bueno, ahora os toca opinar a vosotros. ¿Creéis que estas pérdidas que ha tenido influencia Francia se traducirán en una decadencia constante que acabará expulsando a los franceses de esta parte de África? ¿O por el contrario conseguirán mantener una posición o incluso recuperar lo que han perdido en estos últimos años? Y sobre todo, en caso de que haya una pérdida, ¿quién la capitalizará? ¿Qué estado lo conseguirá? ¿China, Rusia, Estados Unidos, algún país europeo? Y más allá de esto, ¿seguirá toda su historia África Occidental dependiendo de un tercer actor? Es decir, de un tercer estado que de alguna manera domine su economía y
por tanto, sus relaciones diplomáticas, políticas y su presencia en el mundo. Pues bueno, os leemos en comentarios y nada, espero que os haya gustado el vídeo, que me deis like, que os suscribáis al canal. Ya sabéis que este canal pertenece a un periódico digital de Political Run en el que tenéis contenido exclusivo a un gran precio. Concretamente os dejaré el enlace del artículo en el que me he basado para hacer este vídeo, que es de Alfonso Masoliver, una persona, un freelance de los de antes, que va a África, que se juega la vida por dar la información de primera mano y que os lo recomiendo muchísimo. Ahí os lo dejo en la descripción. Y poquito más, como siempre agradecer que estéis ahí, poco a poco vamos creciendo y yo la verdad que también intento ir haciendo mejor los vídeos y me lo paso bien, sobre todo haciéndolos. Así que nada, solo por eso ya merece la pena. Nos vemos en el siguiente.